Vamos a continuar con nuestro siguiente módulo. Ahora nos corresponde analizar cuál es el enfoque del pensamiento feminista como un pensamiento político. Y para esto podremos revisar durante el desarrollo de este módulo cuáles son las corrientes más representativas del movimiento feminista, así como las olas en el que éste se ha venido desarrollando. De entrada queremos dejar algo muy claro. Es importante identificar cuáles son los fundamentos teóricos, conceptuales básicos y las diferentes líneas de acción en las que se han podido interpretar algunas de las manifestaciones de estos movimientos feministas. Esta imagen es más que representativa. Dentro del movimiento feminista caben todas las formas de pensamiento. Y sin duda, algo que les simboliza es precisamente este puño cerrado. Este puño que, como al igual que la mano, nuestra mano tiene diferentes dedos y nuestros dedos son igual, con diferente tamaño, con diferente composición, tiene por objetivo demostrar que en la unidad todas las manifestaciones caben precisamente en esta lucha. Una lucha que busca la reivindicación de la participación de las mujeres en todos los espacios. Así, tenemos que dejar también en claro que en esta revisión a las diferentes manifestaciones en las que se expresan los feminismos, no podríamos pretender que así como el propio modelo heteropatriarcal ha querido introducir en un solo concepto, en una sola forma de representación, lo que es femenino y lo que es masculino, de esta misma manera sería casi imposible querer concentrar en una sola forma una identidad de pensamiento tan plural, tan variado y que además es también el resultado de las diferentes evoluciones de pensamientos de las mujeres, de las personas que le han podido dedicar este tiempo a poder reflexionar y a poder llevar a la práctica estos cambios en los paradigmas sociales, culturales, económicos, políticos, religiosos y por supuesto de índole jurídica. No podemos entonces hacer referencia a un feminismo de manera homogénea, de manera singular, más bien lo tenemos que identificar en la forma plural, diversa, divergente, incluyente, que va a ir cambiando de conformidad al tiempo, al lugar y obviamente a las personas que se van involucrando. Pensar también que la única forma de entender el feminismo es una corriente occidental sería muy erróneo. Dejaríamos entonces de fuera los feminismos postcoloniales y por supuesto las grandes representaciones de Avillala. Tantos feminismos como tantas formas que han existido de opresión y de subordinación de las mujeres alrededor del mundo. Otros aspectos también a considerar es que la corriente de pensamiento feminista, desde el enfoque en el que la querramos identificar, no puede ser considerada como una lucha ni de mujeres contra hombres, ni tampoco la manera individual o particular de personalizar algún conflicto que se hubiese desarrollado precisamente por estas condiciones de agresión y de violencia en el que muchas mujeres se han visto envueltas. Realmente el pensamiento feminista busca justamente mostrar el lado opuesto de esta postura radical en la que el dominio masculino ha dejado poco presente la participación de las mujeres. Es en realidad una suma muy negativa de condiciones que a través del sistema heteropatriarcal económico ha sojuzgado y dominado la participación y representación de todas las mujeres alrededor del mundo. Una postura como lo es esta de pensamiento político feminista no puede estar permitiendo la subordinación de lo femenino hacia lo masculino y tampoco lo opuesto. Una corriente feminista busca, ante todo, reivindicar la posición de las mujeres, encontrar espacios para el desarrollo en igualdad de oportunidades y, por supuesto, poder construir y articular nuevas formas de pensamiento, de discurso y, sobre todo, de acciones que en lo práctico, en lo sustantivo, nos permitan esta tan anhelada igualdad entre mujeres y hombres.
Es importante aclarar que el feminismo no es el sinónimo de el igualismo, porque la reivindicación de la participación de las mujeres no ha ocurrido desde una posición de igualdad. También hay que identificar que en las corrientes feministas se busca la reivindicación de lo femenino, de nuestro propio cuerpo, porque en muchas ocasiones, históricamente, la propia apropiación del cuerpo femenino estaba sujeta a las decisiones no solamente de los hombres, sino de aquellos que habían logrado el vencer ante una batalla, ante una guerra, y las mujeres y la apropiación de nuestro cuerpo era parte de esos botines, era parte de esa apropiación que se daba. Y por lo tanto, hoy uno de los aspectos principales a reivindicar es que la libertad en las decisiones de nuestro cuerpo tiene que ser precisamente desde este enfoque de la decisión individual de cada una de las mujeres. También algo que es importante mencionar es que existen por ahí estos despectivos, estas maneras despectivas para descalificar el movimiento feminista y hacer una referencia al feminazi o a la postura radical que ha existido por algunos grupos de choque. Esto también es importante dejarlo en claro, dado que las opiniones, las estructuras de pensamiento y sobre todo la evolución, no solamente teórica, sino práctica para la recuperación de derechos fundamentales, marca precisamente la gran diferencia entre el feminismo y una postura que denotaría el desconocimiento de estas conductas al quererlo llamar feminazi. Es también importante dejar en claro que así como existe una corriente política de pensamiento, como lo es las diferentes manifestaciones de feminismo, el machismo no es una corriente política de pensamiento, ni tampoco se pudiera imaginar como un análisis teórico, conceptual ni práctico encaminado a favor de la igualdad. Por el contrario, el machismo hoy ya es reconocido dentro de la propia Ley General de Igualdad de las Mujeres y los hombres como una forma de pensamiento que tiene por objetivo disminuir, menoscabar, invisibilizar y en algunos casos generar a través de conductas y manifestaciones de violencia la no participación de las mujeres. Por lo tanto, los que sí forman postulados políticos, sociales, históricos, filosóficos y sobre todo también jurídicos son aquellos pensamientos que desde un enfoque de justicia social, de reivindicación, apuntan a la participación de todas las mujeres en todos los espacios con libertad. El feminismo también es importante resaltarlo, busca encontrar esta forma en la que mujeres y hombres podamos caminar a favor de una cultura, de una sociedad que no siga marcando las brechas de desigualdad. En ningún momento en las posturas feministas que algunas mujeres manifestamos se rechaza la participación del hombre. Lo único que se quiere puntualizar es que hombres y mujeres necesitamos deconstruirnos de estas apropiaciones culturales históricas en las que el solo hecho de tener una diferencia biológica marca la pauta para un trato en discriminación. ¿Qué sí es el feminismo? Es una doctrina social favorable a las mujeres, a quienes les concede la capacidad de igualar sus derechos que anteriormente solo estaban reservados para los hombres. El feminismo es sin duda un movimiento social, político, filosófico, jurídico, cultural que exige que las mujeres tengan el mismo trato en igualdad de derechos respecto del trato que se les da a los hombres. Ahora platicaremos respecto de las opiniones y de las formas de pensamiento que las mujeres feministas a lo largo de la historia y en diferentes etapas de la vida oriental y occidental han dejado para que actualmente podamos, obviamente, tener un piso de donde partir con estos estudios. Por ejemplo, para la socióloga chilena Julieta Kirwood, el feminismo es esta rebeldía ante las tremendas diferencias
que existen para el trato del género humano y por el cual las mujeres hemos vivenciado una serie de condiciones que nos han limitado en el ejercicio de nuestros derechos. Por su parte, también para Victoria Sau, catedrática catalana, el feminismo es un movimiento social y político que se inició formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano en contra de la opresión, la dominación y la explotación de las cuales hemos sido objeto por parte del colectivo de varones, en el seno de un sistema patriarcal bajo distintas fases históricas de los modelos de producción, lo cual nos mueve a una nueva acción para liberarnos con este reconocimiento de nuestra propia sexualidad, con todas las transformaciones en la sociedad de la forma en la que cada una de nosotras lo requiera. Simone de Beauvoir, filósofa francesa y que además ya hemos ocupado de referencia a lo largo de estos módulos, consideraba que el feminismo es un modo de luchar, de vivir individualmente y de empujar esta lucha en lo colectivo. Por otro lado, la catedrática española en filosofía Celia Amoros considera que el feminismo es una forma de entendernos de acuerdo con las diferentes tradiciones que a lo largo de 3 siglos han construido un pensamiento antropológico, moral y político, y que tenía como referencia la idea de la racionalidad y de la ilustración de igualdad basada precisamente en nuestras propias diferencias de nuestros sexos. Tenemos también que partir de la idea de que se han construido diferentes paradigmas con opiniones a favor del feminismo en el espacio occidental. Y desde el espacio occidental analizaremos cuáles han sido estas olas para entender las diferentes posiciones de los movimientos feministas. La primera de estas olas, la ola del feminismo con el enfoque humanista, tiene un contexto histórico que parte de los siglos XVIII y principios del siglo XIX y que se encuentra ligado directamente a grupos de mujeres de clase alta, de clase intelectual, que tenían precisamente la posibilidad, con sus propios privilegios, de poder abogar para ellas y para otras mujeres, para conceder los primeros accesos y la participación de ellas y de otras en asuntos de la política, en asuntos que involucraran la propia capacidad de decidir sobre la educación para ellas y para el resto de las mujeres. Algunos de sus postulados referían precisamente a que era necesario superar las restricciones impuestas a las mujeres para no poder ingresar o para tener limitada su participación en los espacios de poder, debido a que se consideraba que básicamente por nuestras diferencias biológicas, sexuales, emocionales, no teníamos la capacidad de ser llamadas, identificadas como sujetas político, y tampoco ni siquiera como ciudadanas, con el legítimo reconocimiento a los derechos. En esta ola de feminismo humanista podemos identificar que precisamente la propia Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1791, muchísimo antes de que pudiésemos hablar ya de esta construcción de Estado moderno, ya con esta base dada a través de la Organización de Naciones Unidas, dejaba como precedente que en este grupo de mujeres intelectuales europeas, sobre todo francesas, como lo fue Olympe de Gouges, ya existía este interés legítimo por redactar, por no solo reflexionar, sino también tener un documento que sirviera para que otras mujeres se sumaran a esta lucha y sobre todo que fuera también un referente para que el postulado único, el modelo que se entendía del sistema patriarcal de esa época, pudiera reconocernos a las mujeres naciendo en libertad y permaneciendo iguales en derechos que el resto de la sociedad. Está también la posibilidad reconocida ya en esta Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana como una acción a poder distinguir esta participación de las mujeres
precisamente fundadas en la utilidad del bienestar común. La ley tenía también que modificarse y que reconocer esta expresión de la voluntad, de la participación de las mujeres. Absolutamente todas las ciudadanas y ciudadanos debían tener el legítimo derecho de poder participar, de involucrarse de forma personal y también de asumir la representación propia y de otras mujeres. Esta manera de entenderse en igualdad tendría que alcanzarles a todas y a todos para ser precisamente iguales ante los propios ojos y ante la mirada de las demás personas. Así podríamos considerar que precisamente en Francia, antes de hablar ya de la perspectiva de género, hacían esto: se ponían unas gafas violeta muy imaginarias y muy anticipadas a su época, para reconocer que las mujeres debíamos ser admitidas en igualdad de condiciones, en dignidad, en todos los puestos, en todos los espacios públicos, y que de acuerdo a nuestras propias capacidades, tener la posibilidad de aspirar a la misma posibilidad de ser distinguidas, lo mismo que los hombres, por nuestras virtudes, por nuestros talentos y por nuestra preparación. Así que desde allá se ponían estas gafas violeta para hablar de esta necesaria participación y sobre todo de este reconocimiento en igualdad de derechos. La segunda ola del feminismo, de este feminismo occidental, involucra ya los albores del siglo XIX y alcanza el fin del siglo XX. Esta segunda ola del feminismo es la que se considera que involucra ya la posibilidad de hablar de la libertad de las mujeres, el participar desde movimientos sufragistas, igualitarios, y tiene un contexto histórico pues muy vinculado también a los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, los postulados que ya estarían exigiendo las mujeres que se sumaron a esta ola fue la reivindicación de los derechos civiles de todas las mujeres, considerando este ideal de igualdad, una igualdad que les permitiera a todas votar y ser votadas y tener a nivel internacional reconocidos nuestros derechos como ciudadanas en los diferentes territorios del mundo. También el reconocimiento de las mujeres a nuestra autonomía, a una autonomía de decisiones, al menos salariales, y de acceso a la educación. Dentro de esta segunda ola sufragista del feminismo, podemos identificar, por ejemplo, a Emily Pankhurst. Ella fue fundadora del movimiento sufragista en Gran Bretaña. En 1913 pronuncia esta frase: libertad o lucha, en Connecticut, Estados Unidos. Antes de esto ya había sido arrestada en 12 ocasiones, había permanecido hasta 30 días en cárcel y se le habían aplicado ya algunos escenarios de alimentación forzosa cuando ya se había declarado en huelga de hambre. Ella decía esto: si la civilización estriba en progresar hacia el futuro, ha de ser a través de la ayuda de las mujeres. Mujeres liberadas de sus grilletes políticos, mujeres con plenos poderes para ejercer su voluntad en el seno de la sociedad. Más adelante tendríamos otra forma de manifestación y de expresión del movimiento feminista, ahora enfocado a entender la participación de las mujeres desde los contextos socialistas. Así, ya en una época contemporánea, con la irrupción de este movimiento político, cultural, socialista, sobre todo a partir de la Revolución Rusa, a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, se construyeron nuevos postulados para replantear y cuestionar los propios postulados marxistas que no incorporaban la posibilidad de romper con la propia opresión en contra de las mujeres. También para replantear el feminismo ilustrado, porque en este escenario no se estaba incorporando la participación de las mujeres obreras. Además, también se reconoció que el sistema patriarcal era precisamente
parte de una construcción económica capitalista que tenía por objetivo, o que tiene aún por objetivo, precisamente menoscabar la propia participación de las mujeres desde el espacio económico. Dentro de esta forma de pensamiento feminista tenemos a una máxima exponente, Alexandra Kollontai, teórica rusa, nacida en 1875 y fallecida en 1945, que articuló de una manera más racional y sistemática el marxismo y el feminismo. Ella es la única mujer que participó como parte de las dirigencias bolcheviques y que integró precisamente este análisis teórico a los problemas de la sexualidad y de la propia opresión de las mujeres dentro de esta lucha revolucionaria. Ella decía: no basta con la abolición de la propiedad privada y con que la mujer se incorpore en las cadenas de producción. Es necesaria una revolución de la vida cotidiana y de las costumbres, forjar una nueva concepción del mundo y, muy específicamente, una nueva relación entre los sexos. Más adelante, como otra ola más de estas manifestaciones de feminismo, surge el feminismo de la igualdad contemporáneo. Esta es más una corriente enfocada a reconocer todas las manifestaciones de feminismo desde una raíz ilustrada que buscó, sobre todo, el reincorporar la igualdad de la participación de las mujeres en todos los espacios. Este feminismo de la igualdad contemporánea se posiciona cronológicamente entre el año 50 y el año 80 del siglo XX. Entre sus postulados se encuentran: el contrario a igualdad es desigualdad y no la diferencia. Tiene sus raíces en las premisas de la Ilustración. Todas las personas nacemos en una condición de igualdad. En la actualidad, este modelo de pensamiento feminista se encuentra incorporado en políticas públicas tendientes a la equidad de género. Dentro de este modelo de pensamiento podemos encontrar como máxima exponente a Simone de Beauvoir, que ha sido una de las mujeres feministas que hemos hecho referencia en varias ocasiones dentro de nuestro curso. Ella fue filósofa y novelista francesa, nacida en 1908 y fallecida en 1986. Tuvo varias frases. Una era esta: la mujer como el esclavo. Se reconoce en el varón. Su identidad le viene concedida en cuanto se acepta como vasalla del hombre. De lo contrario, es poco femenina. El hombre es lo esencial, ella es lo inesencial. Ella es el otro sin poder de reciprocidad. Otra frase también muy interesante de Simone de Beauvoir era esta: no se nace mujer, sino se llega a serlo. Hoy muchas lo resumimos de esta forma: cuerpo de mujer no significa cabeza de mujer. Y eso significa que aún para nosotras este es un proceso de deconstrucción constante, dado que hasta el momento todas hemos nacido dentro de un sistema patriarcal que nos obliga a replantearnos desde los privilegios de cada una, desde las necesidades, desde las experiencias y desde nuestras propias vivencias, cuáles van a ser nuestros retos y nuestra forma de poder aportar a favor de esta igualdad. Otro modelo de pensamiento del feminismo es el ecofeminismo. Este tiene un contexto histórico que surge en los años de 1974 por François Deibon como categoría que unifica los problemas ambientalistas y los propios problemas del feminismo. Se extendió a lo largo de Estados Unidos y también ha alcanzado ya algunos países en vías de desarrollo. Sus postulados más importantes son los siguientes: la dominación y explotación de las mujeres y la dominación y explotación de la naturaleza tienen un origen común, lo que nos sitúa a nosotras, a las mujeres, ya en una condición de privilegio, porque nosotras somos las que tenemos voz, las que tenemos raciocinio y las que tenemos precisamente la posibilidad de ayudar a la propia naturaleza y a nosotras mismas a salir adelante de esta condición de opresión. Esta forma de pensamiento ecofeminista busca también reivindicar y politizar el vínculo originario de las mujeres con la naturaleza y cuestionan también la vinculación del hombre con la apropiación de la cultura.
Dentro de este modelo de pensamiento ecofeminista se critica las políticas de mercado de neoliberalización económica que han promovido los estados modernos y las industrias transnacionales. Una de sus máximas representantes es Vandana Shiva. Ella es una científica, filósofa y ecofeminista de la India. Considera en lo específico que la naturaleza fue reemplazada por el patriarcado y que las mujeres, al ser parte de la naturaleza, nos encontramos subordinadas frente a los hombres y frente a los propios modelos de producción. Ella considera también que estos avances en lo transgénico puede suponer el fin de la agricultura originaria. Hay muchas corporaciones que tienen la intención de generar el control no solo respecto de las mujeres, que tienen la intención de controlar y de oprimir a todas las personas por una dependencia en nuestra vida, en nuestra salud y en nuestra propia economía. Así, los postulados de Vandana Shiva han hecho un posicionamiento muy contrastante respecto de algunas políticas de empresas transnacionales, como lo es China y DuPont. Otro modelo de feminismo es el propio feminismo radical. Este tiene un contexto histórico que busca replantear desde un modelo utópico estos movimientos contestatarios que han surgido en épocas modernas. Estos movimientos donde se radicaliza la propia opinión y pensamiento feminista. De hecho, para el feminismo radical, la propia palabra le define. Al tener lo radical, esta apropiación de raíz, se considera que es la manera correcta para quienes así lo han promovido de afrontar el movimiento feminista. Surgió en Estados Unidos y se desarrolló sobre todo en los años de 1967 a 1976 y ha tenido una enorme influencia sobre todo para movimientos postcolonizadores, no solamente en Estados Unidos, sino también con reflejo en América Latina. Estos movimientos radicales generaron una gran distancia y separación de los propios movimientos de izquierda en los años 60 y tienen también una particular manera de vincular al feminismo con el socialismo y de tratar de marcar una ruptura de este movimiento político, de este movimiento feminista radical respecto de la propia ejecución de la democracia. Porque desde este enfoque se considera que la lucha feminista contra el patriarcado económico, político, social, público, privado, tiene que desconocer absolutamente todos los modelos ya conocidos, todos los modelos que ya se han puesto en práctica. De estos movimientos feministas radicales es de donde han surgido los grupos de choque y también es donde se han encontrado albergadas muchas manifestaciones ante impactos lacerantes que han vulnerado la vida, que han privado, mejor dicho, de la vida y de los derechos de dignidad a muchas víctimas indirectas. Los postulados de este feminismo radical parten de reconocer que lo personal es político. Recuerden que al principio de nuestra charla en este módulo conversábamos que las generalidades del movimiento feminista parten de identificar que precisamente no se debe personalizar porque es una causa, porque tiene diferentes aristas y diferentes formas de entenderse y de transitar y de vivir. Sin embargo, el movimiento feminista radical sí posiciona al centro a la persona y sí individualiza cada una de estas causas. Por eso, parte de reconocer que toda la transformación tiene que venir antes que en el espacio público, tiene que venir en el espacio privado. Esta postura radical parte de desconocer las relaciones que han existido en el hogar, parte de desconocer las relaciones tradicionales, paternales, marido, pareja, esposo, a través de la propia apropiación del cuerpo y de la sexualidad.
en algunas ocasiones, dentro de este modelo radical de pensamiento feminista, se considera que la simple relación sexual implica como tal un acto de violencia cometido en contra de esa mujer y genera también una poca capacidad para que ella tome sus decisiones reproductivas en libertad. Por supuesto que este modelo de pensamiento radical también identifica que la apropiación del cuerpo y del propio trabajo doméstico, al ser objeto uno para acto sexual y el otro para el acompañamiento, el cuidado familiar, ha sido desprovista la mujer de su libertad esencial para tomar decisiones. Y que además estas apropiaciones no tendrían que ser gratuitas. Dentro de este modelo de pensamiento se considera que el sistema patriarcal no se encuentra exclusivamente en los entornos económicos, políticos, sociales o culturales, sino que se encuentra tan intrincado que es la base de cualquier relación heteropatriarcal. Por lo tanto, en este modelo radical de pensamiento, la relación de los sexos, al ser personalizada, se vuelve como tal una apropiación también política. Es entonces siempre una relación de poder y de dominación. Este enfoque busca, ante todo, visibilizar los problemas que se consideraban del seno de lo privado, de lo personal, de lo individual, de lo natural, y asumir entonces que en todos los modelos de apropiación de lo femenino hay actos de violencia de género. Una de las exponentes más representativas de este feminismo radical es la feminista, cineasta, escultora y filósofa estadounidense Kate Millett. Ella considera que el patriarcado se adapta a los diferentes sistemas económicos, políticos, democráticos, ya sean orientales, occidentales, socialistas, en absolutamente cualquier manifestación, y por lo tanto el sistema patriarcal se vuelve de índole universal. Por lo tanto, la dominación patriarcal no es un subproducto del capitalismo y no desaparece con la simple revolución socialista. Otra ola también muy interesante de manifestación de feminismos son los actuales, los posmodernos, postestructuralistas o posfeminismos. En estos, como lo podemos ver en la imagen, cabe precisamente la posibilidad que desde los modelos nuevos de apropiación del concepto del feminismo no solamente se defiendan las causas a favor de la igualdad de mujeres y hombres, sino de cualquier manifestación de identidad sexogenérica. El contexto histórico de este movimiento y de esta forma de pensamiento incluyente surge en los años de 1990 en los Estados Unidos y se asocia directamente con planteamientos posmodernos que critican el feminismo binario, heteronormativo. Por lo tanto, este modelo de feminismo apuesta precisamente por los modelos no binarios. Habla entonces también de una posibilidad de apropiación política de la opinión lésbica, transexual, transgénero y en general de cualquier expresión diversa de la sexualidad. Actualmente, este modelo de pensamiento feminista ha alcanzado representación en varios países en desarrollo. Algunos de sus postulados son los siguientes: la radicalización ya no solo de esta presencia del sistema patriarcal, sino de la necesaria libertad de todas las manifestaciones y opciones sexuales que se deseen expresar. El deseo, el cuerpo del hombre, el cuerpo de la propia mujer, no debe ser entendido en una lógica dicotómica, polar, excluyente, donde lo masculino se separa de lo femenino. Esta postura de pensamiento postmoderno, postfeminista, hace una crítica muy puntual a las relaciones heteronormativas,
por considerarse que bajo esta forma de entender el mundo se ha construido la política social, económica y sobre todo la propia política de apropiación de cada uno de los cuerpos. Dentro de este movimiento caben también las manifestaciones de los movimientos queer, cisgénero, transgénero, que no se reconocieron en un principio como movimientos feministas, porque precisamente caían en esta exclusión de una clasificación dicotómica de la humanidad. Sin embargo, este es más allá que el feminismo de enfoque radical, que es el feminismo sobre el cual se encuentran muchas expresiones que en la actualidad obligarían no solamente a incorporar un lenguaje incluyente, a reconocer la participación de las mujeres, sino de quienes consideran que la identidad que se les debe asumir es el ella, él, no binario, por lo que en lugar de hacer referencia a hombre, mujer, también tendríamos que hacer referencia en un lenguaje neutro con la terminación del uso de la E para que absolutamente todas las formas de interpretación y de participación sean incluidas en nuestros discursos. Dentro de este modelo de pensamiento post-feminista está una exponente como Beatriz Preciado, quien considera que no existen dos sexos, sino una multiplicidad de configuraciones genéticas, hormonales, cromosomáticas, genitales, sexuales y sensuales. Por lo tanto, no hay una sola verdad respecto de la interpretación de el género, de lo masculino, de lo femenino, sino más bien un conjunto de ficciones culturales normativas que son las que ahora se tienen que deconstruir. También habíamos comentado al principio de este módulo que teníamos que generar una apertura para identificar que no solamente han existido modelos de pensamiento feminista desde el espacio occidental, porque desde lo no occidental también han existido manifestaciones muy importantes para reivindicar la participación de las mujeres, como lo es la propia Abiyala, con un enfoque de la interseccionalidad. Si lo recuerdan, conversábamos que el concepto de interseccionalidad es de los más nuevos, de los más recientes que se están incorporando a estos conceptos desde un enfoque internacional que nos obligan entonces a replantear que así como no hay una sola forma, una sola corriente del feminismo, tampoco puede haber una sola manera de entender qué es la mujer, porque dentro de las diferentes manifestaciones auto y externas que nos identifican como mujeres, habrá también diferentes modelos de pensamiento. En lo específico se ha desarrollado en países en vías de desarrollo y ha generado una percepción un poco cruzada con las relaciones de poder que se han dado en estos países, donde precisamente las reacciones en cadena han sido un poco más confrontativas por las mujeres que lo han encabezado. Sobre todo, ha podido permitirse aquí la manifestación de ideas de mujeres indígenas, de mujeres esclavas, de mujeres con una afrodescendencia que corre por sus venas. Una de las máximas exponentes de este modelo no occidental de pensamiento feminista es Mara Viveros Vigoya. Ella considera que precisamente el enfoque de la interseccionalidad es la aproximación más cercana a entender cuáles han sido los diferentes modelos de dominación en todas las formas de expresión contra las mujeres. También en esta forma no occidental de entender las manifestaciones de movimientos feministas se encuentran, por ejemplo, el manifiesto de la colectiva de Río Combagui, con las críticas al feminismo blanco, porque, como lo veíamos en un principio, las primeras ideologías que involucraron la liberación de pensamiento de las mujeres fueron enarboladas precisamente por mujeres representativas de piel blanca. Para ello, este nuevo modelo de entender con esta colectiva de Río Combagui
se acuñó aproximadamente por los años de 1989-1990 a través de la abogada afroestadounidense Kimberly Crenshaw. Ella creó diferentes categorías jurídicas muy concretas para enfrentar los diferentes modelos de discriminación que las mujeres con una descendencia afroestadounidense padecían en los Estados Unidos. El movimiento que ella inició permitió generar el segundo encuentro feminista en América Latina y el Caribe, que se celebró en 1983 en la ciudad de Lima, y en el cual diferentes formas de manifestaciones no occidentales pudieron acudir a visibilizar las condiciones de racismo en los cuales solamente el debate político del movimiento feminista parecía estar reservado solo para algunas mujeres. Así entonces, esta nueva forma de entender la participación interseccional de las mujeres obliga a ubicarnos en un modelo no hegemónico de lo que se entiende ser mujer y a comprender entonces que hay condiciones que por situaciones económicas, de pobreza, de marginación, de color de piel, de raza, han discriminado e invisibilizado con mayor facilidad a muchas mujeres. Por esto, este movimiento tiene como máximo postulado la crítica a un pensamiento universal. La crítica también a los procesos de colonización. Una colonización que en esta época ya no tiene que ser a través de las armas, a través del fuego, a través de la sola violencia. Hoy, un proceso que nos obliga a construir nuevos modelos filosóficos e intelectuales. A construir también nuevas categorías conceptuales, a reapropiarnos de la palabra feminista, a resignificarla, a reconceptualizarla, pero creo que antes que eso, a que cada una de ustedes y de nosotras y de ustedes que nos están acompañando por este paso histórico en el movimiento feminista, a identificarse con alguna de estas formas de expresión, porque en todas vamos a encontrar una similitud: la lucha de las mujeres contra un sistema patriarcal que en diferentes partes del mundo, con diferentes manifestaciones, a todas nos ha colocado en situaciones de violencia. Así, llegamos ahora a analizar estos feminismos postcoloniales con un contexto histórico dentro de la década de los años 80 y obviamente principios de este siglo también XXI, que enfáticamente se han desarrollado en la India, que criticaron este feminismo occidental, la propia teoría postcolonial y la propia dependencia a las relaciones de una corona, de una colonia, de un imperio. Sus postulados son que, desafortunadamente, las mujeres del tercer mundo no podemos ser comprendidas desde la propia categoría de mujer, de género, de enfoque feminista que proviene de los primeros feminismos occidentales. Que las demandas, que las necesidades, que la realidad y sobre todo que las políticas públicas que se tienen que plantear en los países en desarrollo van a tener un alcance diferenciado y que tienen que partir precisamente de entender estas diferencias históricas, raciales y culturales para ser los modelos más aptos para reivindicar la participación de las mujeres. Si el feminismo solo se ve desde el enfoque occidental, entonces va a producir discriminación, va a replicar racismos y va a replicar modelos coloniales. Las demandas entonces desde este enfoque a favor de reincorporar a las mujeres desde espacios tercermundistas van a ser sin duda diferentes a las necesidades de las propias mujeres occidentales. Entonces, hoy, este tipo de posturas nos obliga a replantear el feminismo desde una necesaria visión a favor de los derechos humanos de todas las mujeres, considerando todas nuestras diferencias.
Una de las exponentes también muy importante ha sido Mohanty Chandra. Ella considera que es necesario hacer un alto, detenernos a observar todos los modelos que se han construido en estas corrientes de feminismo y que han sido, en sus mayores exponentes, presentados por mujeres de primer mundo. Ella considera que las teorías feministas que examinan nuestras prácticas culturales como si fueran residuos feudales o que nos etiquetan como mujeres tradicionales, también nos representan como mujeres políticamente inmaduras que necesitan ser reeducadas, replanteadas, reformadas con un carácter del enfoque del feminismo occidental. Por lo tanto, estas teorías requieren impugnarse continuamente. En uno de nuestros módulos charlábamos precisamente de la compleja situación que están viviendo las mujeres en Afganistán. Y no es solamente las conductas que ellas están padeciendo en estos territorios, que de pronto parecen muy lejanos de ser entendidos por nosotras mismas. El uso de la burka, que para muchas mujeres occidentales es precisamente la primera señal de rechazo a un modelo patriarcal de apropiación del cuerpo femenino, para muchas de ellas representa parte de su identidad. Eso es uno de los puntos más importantes a reflexionar en estos nuevos modelos para entendernos y comprendernos primero nosotras y luego de nosotras al resto del mundo. Muy probablemente el uso de la burka para muchas de nosotras sea algo muy difícil de comprender, pero sí para ellas es sinónimo de su propia identidad y de su propio modelo cultural. Si ellas en decisión libre deciden ocuparla, entonces nosotras no podemos imponerles un modelo de pensamiento diferente. Es también importante que hagamos un alto y replanteemos cuáles han sido las propuestas de mujeres indígenas con un feminismo también desde lo que ha ocurrido en América Latina, en lo específico en Bolivia, en Guatemala y por supuesto también aquí en nuestro México. A partir de los años 90, mujeres indígenas comenzaron a romper los silencios, comenzaron a exigir que sus voces también fueran escuchadas, no solamente en convenciones feministas, en espacios políticos para ser tomadas en cuenta como liderazgos que deciden el camino de sus espacios culturales. El postulado más importante es que las mujeres tenemos una lucha radical contra la miseria, contra la pobreza, la exclusión, sobre todo de las propias mujeres indígenas, lo cual a ellas les permite autorrepresentarse, organizarse, replantearse sus modelos educativos, sus modelos de tradición desde sus propias comunidades. Y aquí yo quiero dejar algo muy en claro, porque cuando hemos hablado de estos modelos de feminismo desde el enfoque de la visión de las mujeres indígenas, en muchas ocasiones han escuchado estas voces críticas que pretenden asumir a este modelo feminista indígena la práctica de acciones como venta de mujeres en estos escenarios culturales indígenas. Y eso es algo que las propias mujeres indígenas han dejado en claro. Todas ellas están en contra de estos escenarios. Todas ellas están en contra de que sus bordados, de que su arte, sus artesanías sean reproducidos no solamente por cadenas transnacionales, no solamente por otras manos que no tienen la misma habilidad, sino por nosotras mismas, mujeres mexicanas, que somos las primeras en no valorar, en no reconocer la importancia de su trabajo y el no saber distinguir modelos culturales de apropiaciones de la libertad de niñas, de adolescentes y por supuesto de mujeres indígenas. En lo específico, dentro del feminismo comunitario boliviano, se considera que pues las luchas que han surgido desde Bolivia han podido permitir
este contraste entre el colonialismo, el racismo, el neoliberalismo y por supuesto los modelos patriarcales. Se considera entonces que la forma de vida que promueve el equilibrio entre mujeres y hombres, entre comunidades, entre personas, entre naturalezas, tendría que partir precisamente de la visión que aportan las mujeres indígenas. La tierra ni las mujeres puede ser un territorio conquistado. El feminismo no es solamente un movimiento que nos emancipe a las mujeres, es también ya un nuevo modelo económico y de protección al medio ambiente. Para estos modelos postcolonizadores, no habrá forma de separarnos de la colonización si no primero nos despatriarcalizamos. Reconocer entonces la creatividad de nuestras mujeres indígenas en las diferentes comunidades que integran nuestro país para resurgir no solamente la esperanza, sino acciones que nos comprometan a transformar sus proyectos, sus modelos en acciones políticas, sociales y culturales de la comunidad de México hacia el mundo. Algo muy interesante fue la creación de la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas. Esto ocurrió el 1 de enero de 1994 y fue elaborado de manera participativa por todas las mujeres que conformaban los municipios de Chiapas y que les permitía a ellas mismas colocarse como las protagonistas y no solamente las compañeras de un movimiento de revolución. Dentro de esta ley, algunos de sus postulados marcan lo siguiente. El primero de ellos, que las mujeres, sin importar la raza, el credo o la filiación política, tenemos el derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar, en el grado en que su propia voluntad y capacidad se determine. En el 8º artículo de esta Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas se señaló que ninguna mujer podrá ser golpeada, maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños y que los delitos de intento de violación serían castigados severamente. En el artículo 9 de esta ley se señaló que las mujeres podrán ocupar los cargos de dirección dentro de su propia organización y tener también el reconocimiento de grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Dentro de estos feminismos descolonizadores comunitarios han existido también otras luchas de mujeres indígenas como Adriana Guzmán, como Julieta Paredes, que han buscado visibilizar los problemas de las mujeres indígenas para luchar contra la opresión, para generar, por supuesto, medidas que se consideran radicales para que las mujeres, en este caso bolivianas, pudieran establecer en su propia constitución un artículo que las proteja de las diferentes manifestaciones de violencia. Así surgió desde Bolivia un movimiento antipatriarcal, antineoliberal, antirracista y anticapitalista promovido por mujeres. Estamos ya llegando a nuestra conclusión de nuestro módulo y a la conclusión de esta breve capacitación. Y antes de que lleguemos al mensaje final, quisiéramos ir dejando algunas líneas. No existe un solo feminismo. Hay muchas formas de expresar estas corrientes políticas de pensamiento. ¿Por qué hay tantas formas? ¿Por qué hay tantas manifestaciones? Porque desafortunadamente existen muchas demandas que aún no han sido atendidas. Porque estas han ido cambiando de lugar, de momento, de actoras y han tenido un enfoque diferente desde las propias cosmovisiones, desde las propias clases sociales, las generaciones y los propios pueblos que han podido ir despertando a esta ideología feminista. Hoy, sin duda, es urgente en todos los lugares del mundo que desde el tipo de feminismo que ustedes decidan enarbolar, todas caminemos por una lucha común.
a que no exista ninguna condición que violente nuestra participación, a que se generen espacios en libertad, a que todas podamos decidir respecto de nosotras mismas y también ayudar a otras mujeres a poder tomar sus decisiones. Les había yo comentado y anticipado que una de mis referentes más representativas es Ruth Bader Ginsburg, con este enfoque jurídico y sí transitando por un feminismo liberal, occidental. Para mí, el feminismo es un modelo político de entendernos mujeres y hombres en absoluta libertad, en una libertad que a ustedes, a mí, a ellas, ellos y ellas nos permita apropiarnos de nuestros derechos. Derechos que nos faciliten una vida segura, una vida feliz, pero que nos permitan también una mejor sociedad. Lo que ustedes elijan debe de ser siempre sin ninguna condicionante. Así, en una noción de libertad, les invito a que estos postulados que analizamos en torno a las ideologías feministas, en torno a los espacios libres de diferentes manifestaciones de violencia sobre mujeres y sobre todo a motivar a esta participación política de liderazgos femeninos, sea no solamente motivo de una moda o de una época, sea ya una causa que les acompañe a transitar en sus vidas y en sus decisiones políticas. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este módulo y les invitamos a que puedan revisar los contenidos, las lecturas que se acompañan en cada uno de ellos y también a que puedan realizar las evaluaciones al finalizar cada uno de nuestros módulos. Muchísimas gracias.